Muy bien. Cuenta, señor secretario. No tenemos cuenta, Presidenta, tan solo informar que se encuentran presentes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo, el subsecretario, señor Juan Manuel Masferrer, el asesor del Departamento Jurídico y Legislativo, señor Maximiliano Ravest. Asimismo está presente don Gonzalo Guerrero, jefe legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de la Asociación de Municipalidades de Chile, en representación del presidente, la asesora jurídica, señora Graciela Correa, y el secretario municipal de Paine, señora Carmen Pulido. De la Asociación Chilena de Municipalidades, en representación del presidente, asiste el subsecretario ejecutivo, señor Miguel Moreno, el asesor de la Unidad de Seguimiento Legislativo, señor Nemesio Arancibia, y el presidente de Concejales de Chile, señora Beatriz Lagos. De la Asociación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil, su vicepresidente, señor Alejandro Jiménez. También veo a don Nemesio Arancibia, que nos había acompañado la semana pasada. Así es. Le damos también la bienvenida al senador Insulza. Bien, nosotros habíamos quedado... proyecto de ley que nos llegó de la Cámara y queríamos escuchar la opinión de los municipios y de... veo que también están la asociación de concejales. Así que, secretario, si le damos la palabra a ellos para que en forma lo más breve posible nos dieran su opinión respecto a este proyecto de ley, por favor. Perfecto. En representación de la Asociación de Municipalidades de Chile, doña Graciela Correa. Graciela, tiene usted la palabra. No la veo. No la veo yo tampoco. Correcto. Mientras se integra entonces de la Asociación Chilena de Municipalidades, ¿Ya? don Miguel Moreno. Don Miguel, Él sí está. bienvenido. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio a nuestros directos legisladores presentes de la Comisión. Por cierto, todo proyecto siempre es perfectible o pueden existir mejores proyectos. En este caso, la Asociación Chilena de Municipalidades ha sido convocada para dar su opinión sobre el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que busca prorrogar las vigencias de las directivas de los COSOC, así como regular la elección en aquellas comunas donde no existan COSOC. Nosotros entendemos que este proyecto de ley, que desde la mirada nuestra lo podemos definir en tres principales articulados, siendo el primero de ellos que es la prórroga de los mandatos de los consejeros comunales de las organizaciones de la sociedad civil. Ese es el primer, digamos, indicador que este proyecto de ley busca. En segundo, establecer un procedimiento para la elección de los consejeros de los COSOC en aquellas comunas donde aún no se han constituido esto. Y el tercero, facultar a los tribunales electorales regionales para que califiquen las elecciones de los COSOC. Nosotros creemos que dentro de esa mirada, dentro de esos articulados o estructuras de este proyecto de ley, creemos, digamos, que es un proyecto de ley que viene a solucionar algunas zonas oscuras que existen en la ley 21.239 respecto a los COSOC. ¿Y por qué decimos aquello? Decimos porque aparentemente esta ley, que prorrogó los mandatos de las organizaciones de la sociedad civil, no es menos cierto que no dejó claro la relación con los COSOC. Y esto ha traído como consecuencia que la operatividad de algunos COSOC comunales, tanto en lo administrativo como financiero, se ha visto en algunas dificultades en las comunas donde están constituidas. Por supuesto que si este proyecto apunta a solucionar esos problemas, nosotros creemos que es un proyecto que el municipalismo chileno, a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, lo apoya totalmente. En la misma medida que nosotros apoyamos, digamos, este proyecto de ley,
creemos que es un proyecto de fácil despacho porque requiere, digamos, desde el punto de vista legal, no requiere trámite de Hacienda, porque no ha involucrado recursos públicos. Por otro lado, es un proyecto que desde el punto de vista del quórum, es un quórum simple, no es un quórum calificado. Por lo tanto, en esa medida sería de fácil despacho este proyecto de ley. No obstante lo anterior, dicho lo anterior, nosotros creemos como asociación que al día de hoy, dada la situación actual en que se encuentran algunos municipios que no tienen constituidos estos consejos comunales de la sociedad civil, queremos dejar claro que los alcaldes de Chile son la institución de ellos. Y lo decimos con mucha fuerza y mucho énfasis, Presidenta, porque de acuerdo a la ley, el piso es que deben ser igual a la cantidad de concejales de la comuna y un techo no superior, digamos, a los 2/3 de aquello. Y en muchas comunas, las organizaciones sociales no han dado, digamos, el ancho para lograr la cantidad, digamos, de representantes que hagan factible la constitución de estos consejos comunales, entendiendo que los esfuerzos que los alcaldes han desarrollado para que se constituyan no han tenido, digamos, la respuesta de la sociedad civil. Los alcaldes son los más preocupados porque estos se constituyan entendiendo que son fuente de participación desde el punto de vista social, y por lo tanto son los que instan a que los COSOC entren, digamos, a parte de lo que es la estructura, en lo que es la direccionalidad comunal, en los ámbitos presupuestarios, los planes de desarrollo comunal, etcétera, etcétera, una serie de importantísimas acciones que tienen los COSOC. Por eso creemos que la instalación de los COSOC, que para los alcaldes son soporte esencial de participación social, es, digamos, un leitmotiv que promueve, digamos, a los municipios en que estos estén establecidos como tal. De manera tal, y finalmente, digamos, dado que usted pidió que fuera corta y precisa la mirada de esta asociación, quiero decirle que de los 330 municipios a nivel de país, de los 345 que forman el Chile administrativo, los alcaldes han y siguen apoyando a los COSOC como instancias de participación mediante ordenanzas o reglamentos. Para los municipios integrantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, los COSOC son fundamentales y cumplen un rol estratégico en lo que es el accionar de cada comuna. Por esta y otras razones, Presidenta, e integrantes, digamos, parlamentarios integrantes de esta comisión, este proyecto de ley que aborda diferentes materias que, por cierto, buscan potenciar y darle solución para un mejor desenvolvimiento jurídico y administrativo de los COSOC, la Asociación Chilena de Municipalidades apoya el proyecto de ley porque creemos que soluciona algunas situaciones oscuras que existen en la ley 21.239, y por cierto, los COSOC frente a los alcaldes y sus concejales nos permitirían un desarrollo económico y social y cultural en las comunas como objetivo de una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. Eso es, Presidenta, la posición de la asociación. Gracias. Muchas gracias, don Miguel. Juan Pablo, ¿se habrá podido conectar la otra asociación de municipios? Doña Graciela se conectó, pero en este momento no está conectada. Ahí veo, doña Graciela. Doña Graciela, tienes la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Juan Pablo, gracias también. Disculpen el retraso en mi incorporación en esta sesión debido a temas logísticos imponderables. Bueno, en nombre de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUT, vengo en dar a conocer la opinión de esta asociación en virtud de la invitación que nos ha sido extendida a nosotros. Señora presidenta, hago el alcance de que en esta sesión voy a exponer en representación
de don Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central y presidente de AMUTS, quien me ha solicitado estar presente el día de hoy junto a ustedes. Hacer también un cordial saludo a los demás honorables senadores y senadoras que se encuentran presentes en esta sesión, al igual que los invitados. Para ser breve y precisa respecto a nuestra opinión, respecto a este proyecto de ley, quisiera enfocarme en 3 grandes puntos, sin antes también precisar de que me acompaña en esta instancia la señora Carmen Pulido, secretaria municipal de Paine, que también va a ofrecer una pequeña intervención. En primer lugar, respecto a la aplicabilidad de la ley 21.239 a los COSOC, además está decir de que realmente nos encontramos en una zona difusa en cuanto a la aplicabilidad respecto a los COSOC, básicamente atendido a la naturaleza jurídica que contiene este tipo de organizaciones. Sin dejar, por cierto, mencionar de que en la historia fidedigna de la ley se develó haber considerado literal, el literal acte para estos efectos, pudiendo a través de ello precisamente dar a conocer y contemplar en este literal que todas quedarán incluidas aunque no sean idealmente mencionadas. Entonces, si bien existe esa mención en la historia fidedigna de la ley, no nos podemos también alejar de lo que ha ocurrido hoy en día respecto a sus circunstancias, las que hay que dar cuenta también, señora Presidenta, honorables senadores, de que los COSOC han tenido graves dificultades estos últimos meses debido a la pandemia y sumado a ello de que en algunas ocasiones no se nos reconoce esa prórroga en virtud de ese literal. Y se han dado este tipo de situaciones provocando mayor dilación incluso en sus trámites. Entonces, en ese sentido, señora Presidenta, consideramos desde la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUTS, que en vista de este proyecto de ley sugiere en este caso la incorporación expresa de los COSOC en su contenido, estimamos que va en la línea correcta, en la posibilidad particularmente de zanjar dicha disyuntiva, dando paso a la estabilidad personal en cuanto a su situación jurídica, en el empleo de una regla correctora para este sentido. Luego, en cuanto a la posibilidad de realizar procesos eleccionarios, como indica el artículo 2 meses después de electo el respectivo alcalde, más allá de las consideraciones que vamos a hacer llegar a ustedes a través de la Secretaría, en las cuales damos cuenta cuáles son las motivaciones que en muchas ocasiones las municipalidades no han tenido la oportunidad para poder conformar estos COSOC, entendemos que hoy en día está dirigido este proyecto de ley en poder establecer este periodo respecto a aquellas que no se han constituido en este tiempo, por lo que sí estimamos considerable que se establezca más que el plazo contabilizado desde la elección del alcalde, más bien desde que asume el alcalde, en virtud del artículo 83 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En cuanto a la posibilidad de que los TER, los tribunales electorales regionales, califiquen las elecciones de los COSOC, si bien en esta materia se han aprobado varias modificaciones en último tiempo respecto a la posibilidad de facilitar estos trámites respecto a estas organizaciones, sí estimamos también que esto además cobra sentido en el sentido del escenario actual. Al respecto, si bien Carmen puede abordar un poco más este punto, al respecto quisiéramos también señalar de que si bien hoy en día está dada esta situación de que en algunas ocasiones estas elecciones podrían tener algunos errores, algunas dificultades y que por ello que se están llevando a cabo a través de esta calificación del TER. Sí estimamos de que eso en cierta forma vendría en establecer mayores exigencias, mayores formalidades que podrían retrasar estos trámites. Y en definitiva, a nuestro parecer, consideramos que ese criterio que se establece respecto a llevar este tipo de causas, de estos requerimientos, al TER precisamente deberían ser más por la vía del reclamo que por la vía de la regla general. Eso en grandes rasgos. Y enseguida, señora Presidenta, y para dar los últimos minutos que nos podrían quedar en esta oportunidad, agradeciendo por cierto el tiempo y la invitación, me gustaría que si es posible a través de su intermedio poder dar el espacio para que Carmen Pulido, secretaria municipal de Paine, pudiera dar a conocer sus consideraciones. Ok, le damos la palabra entonces, le pedimos que sea lo más breve posible. Carmen, tiene usted la palabra, gracias. Buenas tardes, Presidenta, y a todos los honorables senadores y senadoras que están presentes, y a los demás también.
Sí, voy a hacer unas menciones breves respecto de la práctica que tenemos nosotros como secretarios municipales respecto de este proyecto de ley y todas las otras normas actuales. Mire, el artículo primero, cabe hacer presente que es esencial que se apruebe. He entendido que, por ejemplo, nosotros también prorrogamos en mayo la vigencia de nuestro COSOC porque en el fondo nos amparamos en el dictamen de la Contraloría, el 3610, y bajo esa resolución pudimos prorrogarlo, en todo caso pasó por el Consejo Municipal. Así que hoy en día, con esta modificación y esta incorporación a la ley modificatoria, es una decisión muy conveniente para los COSOC y sobre todo para las municipalidades para poder darle certeza jurídica de las medidas que se han tomado. En todo caso, también cabe advertirse que el criterio que los COSOC sean integrantes como grupo intermedio, cabe hacer presente que en los municipios son parte del organigrama, además son parte de la regulación que hace la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y en el mismo organigrama municipal están en paralelo con el Consejo Municipal. Por lo tanto, bajo ese criterio, consideramos que es muy importante que se incorporen en el artículo primero como letra H. Lo segundo, respecto al artículo segundo, se sugiere por esta parte que se incorpore, a modo de ejemplo, también las directivas de los COSOC, de los consejeros, que fueron prorrogados. ¿Por qué? Porque dejan el vacío, en el fondo si uno lee al tenor de este artículo, solamente se está dando la posibilidad a quienes no se han constituido. Pero ¿qué pasa con quienes se prorrogó su vigencia y ahora con la nueva elección del alcalde? ¿Qué pasa con ellos en ese periodo? Por eso yo sugiero, por mi parte, que se han incorporado a quienes también se prorrogaron. Además, bueno, como lo han dicho en todos los anteriores y sobre todo también en la comisión pasada, que obviamente sea también una vez que el alcalde asuma y no sea electo. Por último, en el artículo 3, cabe advertir que actualmente existen instancias para reclamar respecto del proceso eleccionario del COSOC. Por ejemplo, en el reglamento que en su momento elaboró la Subdere por mandato legal, establece que si alguna organización se viera afectada en el proceso eleccionario, puede reclamar ante el Consejo Municipal en contra de la secretaria municipal por infracción a su función obligatoria como funcionaria y las materias que trata al respecto, que es específicamente sobre su atribución y obligación legal. Por lo tanto, y el Consejo Municipal quien resuelve en definitiva. También se puede acudir a la Contraloría General de la República. Yo estuve estudiando en la sesión de comisión pasada que efectivamente la Contraloría se ha manifestado en reiterados dictámenes que no se puede inmiscuir en lo que son los COSOC. Sin embargo, sí en lo que son el funcionamiento y las infracciones al deber funcionario que tienen los secretarios municipales. Por lo tanto, también es otra instancia donde se podría reclamar. Y por último, tal como dijo Graciela, el espíritu de la ley 20.500 era facilitar y no hacer engorroso las elecciones de los consejeros del COSOC. Por lo tanto, se está de acuerdo con ese criterio y que, de acuerdo a la ley 21.146, que modificó la elección de las directivas de las organizaciones comunitarias, se tome también para los COSOC en caso de que algún afiliado se vea afectado en este proceso eleccionario, pueda recurrir al Tribunal Electoral Regional competente y presentar sus descargos. Eso, muchísimas gracias. Gracias a usted, Carmen. Ofrezco la palabra a los señores senadores si alguien quiere hacer una consulta antes que se someta a votación este proyecto. Está don Alejandro Jiménez también, presidenta, el vicepresidente de la Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil. El presidente de la Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil. Pero a ellos ya lo escuchamos en la sesión pasada, señor secretario. Ya, disculpe.
Ofrezco la palabra a los señores senadores si quieren hacer alguna consulta antes de que sometamos a votación. No, Presidenta, gracias. ¿No? Bien. Senador Bianchi. Sí, gracias, Presidenta. Como lo habíamos acordado la semana pasada, era muy importante escuchar las opiniones que hemos escuchado. Van en la línea de lo que nosotros también determinamos como comisión y por lo tanto nada más que votarlo. Que entiendo lo vamos a votar solo en general, ¿no? Solo en general. Solo en general. Sí, yo antes de someter la votación solo quiero dar mi opinión para que luego no se malinterprete mi votación, sobre todo porque esta comisión siempre tiende a llegar a acuerdo unánime y creo que esta vez no lo va a hacer porque yo creo que voy a votar distinto a los demás señores senadores. Yo creo que esta es una ley innecesaria con todo el respeto que me merecen los COSOC. Creo que son una instancia de participación fundamental que entrega transparencia y ayuda estas organizaciones de la sociedad civil a todos los procesos de las distintas autoridades, particularmente en las comunas. Pero quiero fundamentar un poco porque creo que no es necesario y que incluso puede enredar y hacer más confuso el proceso de los COSOC y creo que los puede llegar a perjudicar. Primero, el artículo 1 lo considero, a diferencia de lo que aquí se ha expuesto y lo que pusieron también la semana pasada, lo considero absolutamente innecesario porque creo que la letra H de el artículo único de la ley 21.239 que prorrogaba las personas jurídicas sin fines de lucro durante el estado de excepción y durante toda su prórroga y hasta por 3 meses después de vencido el estado de excepción. La letra H, bien digo, que fue una indicación introducida, si mal no recuerdo, por el senador Insulza, hizo esta norma general precisamente porque era no podíamos incluir uno por uno porque uno corría el riesgo de quedar alguna persona jurídica que no enumeráramos fuera. Por lo tanto, se hizo una norma general que la única excepción que dejó afuera eran las personas jurídicas que se regían por la ley indígena porque ellos tenían a raíz de la consulta indígena una particularidad especial y hicimos una norma distinta para ellos. Pero todos los demás estaban incluidos y por lo tanto me parece que no es necesario y me parece mal si alguien estudia fehacientemente la historia de la ley, lo conversamos mucho, ahí está claro que nadie puede no reconocer que en virtud de esa letra los COSOC entran absolutamente. Respecto al artículo 2, que establece como una obligación de realizar el proceso eleccionario dentro de los 2 meses de que sea electo, dice el respectivo alcalde, tengo varias presiones. Primero, hace parecer como que fuera obligación de los municipios hacer estos procesos. Yo creo que es importante dejar claro, y aquí lo han dicho los municipios, aquí ha costado en algunas comunas, y me consta que ha costado llevar adelante estas elecciones muchas veces porque hay falta de participación, y yo diría que lo que más falta es atraer más gente de la asociación civil para que participen de estos procesos eleccionarios y se puedan constituir los COSOC. Entonces, establecer esta obligación no dice claramente que la obligación, ¿no es cierto?, está hecha al municipio, dice desde que sea electo. También es ridículo que diga que es desde que electo, porque el alcalde asume 2 meses después de que sea electo, entonces se le pone como una obligación, entre comillas, que no podría llegar a cabo porque no va a haber asumido durante este plazo. Respecto al artículo 3, que se le introducen 2 incisos nuevos, ¿no es cierto?, en que el primero lo que hace es que quiere que el Tribunal Electoral Regional pase a calificar estos procesos eleccionarios. Es decir, que hoy día, en virtud del artículo 10, número 1, inciso segundo, del artículo 23 de la ley de los TER, ya los TER conocen de estos procesos eleccionarios. No los califican, pero reconocen a raíz de cualquier reclamación
Y además, en virtud del artículo 23, tienen la facultad de requerir de cualquier persona o autoridad toda la información o antecedentes que se requieren para resolver adecuadamente esa reclamación. Además, en virtud del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, tienen la facultad incluso de apremiar con multas y con arresto hasta por 2 meses a las personas naturales o a las autoridades que no le entreguen dicha información para el bien resolver, y puede hasta repetir estos apremios. Cuando tú cambias de resolver reclamos a calificar, van a enredar más el tema de la elección de los COSOC, que hoy día sabemos, y es una realidad, que son procesos difíciles de llevar a cabo. Si más aún tú ahora vas a pasar a que se califiquen por el Tribunal Electoral, que eso significa más requisitos, más formalidades, probablemente los pocos casos que logren elegirse van a tener problemas. Entonces se están enredando y burocratizando más estos pocos procesos electorales que se logran llevar a cabo de los COSOC. Y desde ese punto de vista yo creo que el proyecto de ley puede tener las mayores buenas intenciones, pero finalmente lo que va a hacer es enredar la propia finalidad que tiene este proyecto, que es ayudar a los COSOC, y lo que va a hacer es burocratizarlos, enredarlos y hacer, ¿no es cierto?, que existan menos COSOC de los que existen hoy día. Y el último inciso, yo creo que lo dije en la sesión pasada, para mí es inadmisible, le establece una nueva obligación a los secretarios municipales, que eso es iniciativa exclusiva del presidente, pero bueno, eso será una discusión que haremos en la discusión, valga la redundancia, en particular, respecto a la que como presidenta de la comisión tengo la facultad de declararlo inadmisible, y el resto de los señores senadores la facultad de solicitarme la votación de la admisibilidad, y lo resolveremos en sus momentos. Pero eso es lo que yo quería señalar. Vuelvo a decir, yo tengo valoro mucho esta instancia participativa de los COSOC, pero estoy convencida de que este de verdad es un mal proyecto que va a terminar enredando esta instancia participativa más que ayudando. Dicho lo anterior, señor secretario, tomamos la votación en general de esta ley. Perdón, senador Bianchi. Sí, antes, porque lo escuché atentamente y no dejo de encontrarle en parte razón. Eso. Ahora, uno espera que esto no enrede más el proceso, sino que efectivamente facilite mucho más, por la trascendencia, por la importancia, a pesar de las malas experiencias que pueden existir. Yo creo que cada vez es mayor el interés de participación. Ahora, ¿es posible que lo que usted señala en el artículo que señaló final, que usted cree que es inadmisible, se pueda votar por separado y usted lo declara si gusta inadmisible y votamos el resto del proyecto? No sé si eso es posible por su intermedio, presidente, al secretario, o no. No, porque hoy día votamos solo en general. Y la admisibilidad de ese artículo, de ese inciso, lo vamos a ver cuando veamos la discusión en particular. Ahí se va a producir la discusión que usted señala. Hoy día yo solamente hago mención de mis aprensiones porque hablé de cada uno de ellos. Pero hoy día en la votación en general que se incluye ese inciso. Y cuando al señalar que eso es inadmisible, aunque cuando votemos en general, efectivamente usted está señalando en la calidad de presidente que le corresponde, además, poder calificarlo. Entonces, si usted lo califica como inadmisible, no veo por qué tendríamos que votarlo en general todo, podríamos dejar ese inciso aparte. Porque esa calificación de inadmisibilidad, secretario, si usted me corrige si me equivoco, entiendo que no la puedo hacer en este minuto, sino que cuando lo veamos en particular. Exactamente, presidenta. En la discusión general tiene es la idea nomás de aprobar o rechazar la idea de legislar. No se pronuncia sobre artículos específicos. Está bien, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, no tome la votación en general de este proyecto, señor secretario. Perfecto. Senadora Araya, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias, senador. Senador Bianchi, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Senador Insulza, ¿cómo vota? Presidenta, yo voto
con muchas dudas respecto a los temas que usted ha planteado, y vamos a verlo en detalle cuando veamos la discusión en particular, pero quiero darme la oportunidad precisamente de verificar mejor esas dudas, así que voy a votar a favor. Perfecto. Senadora Sabat, ¿cómo vota? Voy a votar a favor, Presidenta, entendiendo que hay muchos puntos como los que usted ha puesto que son importantes que los debatamos con mayor profundidad y que en la eventualidad de la votación en particular tendré ese tiempo. Señora Presidenta, ¿cómo vota? Yo me voy a abstener por todas las razones dadas y voy a esperar también la discusión en particular del proyecto. Perfecto, entonces aprobado el proyecto en general, con 4 votos a favor y una abstención. Presidenta. Muy bien. Me permite despedir a nuestros invitados del primer punto de la tabla para pasar al segundo. Querido senador Blanqui. No, es que antes que se vayan, porque yo creo que en lo particular, a mí me parece que va a ser muy interesante también, lo repito, los puntos que usted ha tomado son para tenerlo en consideración. Entonces me parece que en lo particular es mucho más necesario la participación de quienes han estado, más los que quieran participar, precisamente por lo mismo, para entrar al detalle de esta discusión. Entonces, tal vez, no sé cómo señalarle, pero que podamos hacer un trabajo en conjunto como comisión y los distintos representantes que hoy día han expuesto, para poder entonces coordinar de mejor manera el trabajo en lo particular. Muy bien, lo tendremos presente, querido senador. Ok. Agradecemos a los representantes de los COSOC y de las asociaciones de municipalidad y de concejales que nos hayan podido acompañar en la posición de este proyecto. Muchas gracias a ustedes. Y pasamos, secretario, al segundo punto de nuestra tabla. Muchas gracias, Presidenta. El segundo punto de la tabla es iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que para implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país. Este proyecto se inicia en mensaje de su excelencia el Presidente de la República y está calificado con urgencia simple. El proyecto tiene el carácter de norma orgánica constitucional en virtud de los artículos 98, 99, 111 y 114 de la Constitución Política de la República, y por último hacer presente que consta de 2 artículos permanentes y un artículo transitorio. Gracias, secretario. Habíamos acordado, ¿no es cierto?, que para la primera sesión respecto a entrar al estudio de este proyecto íbamos a invitar al subdere para que nos explicara el proyecto y así además ustedes tuvieran la posibilidad después de decirnos los nombres si tenían de aquellas instituciones o personas que les gustaría escuchar respecto a este proyecto antes de que lo votáramos en general. Subdere, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Aprovecho de saludar a los señores senadores y senadoras que están hoy día en la sesión. Tal como dijo el secretario, hoy día vamos a presentar, según el mensaje que envió el Presidente de la República, el proyecto de ley que realiza modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y otro cuerpo legal, con la finalidad de implementar adecuadamente el proceso de descentralización. Yo pediría, nosotros enviamos una presentación que tienen ahí, si la pueden compartir, por favor. Sí, entiendo que Mabel lo está viendo. ¿Estamos viendo? Doña Mabel, ahí apareció. Ahí apareció. Y Mabel después igual se la manda a todos los señores senadores y señora senadora, por favor. Bien, tal como señalé, Presidenta, ahí está el nombre del proyecto de ley, no lo voy a repetir. Sí es importante transmitir como primera idea importante, es que lo que busca este proyecto de ley, Presidente y señores senadores, es perfeccionar algunas debilidades, perfeccionar algunas debilidades y vacíos legales que
que se encontraron en el proceso de implementación del proceso de descentralización que se llama en base a la ley 21.074. Como ustedes saben, estamos en el proceso de implementación de las leyes 21.073 y 074. Una de ellas establece la elección de los gobernadores regionales, y por otro lado, la ley 21.074 establece el proceso mismo de implementación, particularmente en materias de competencia. Y en este proceso es que se han verificado algunas debilidades, vacíos legales y particularmente nudos críticos, que lo que busca este proyecto de ley es destrabar para poder avanzar en un proceso de descentralización en el cual estamos todos absolutamente comprometidos. Para esto, y una vez que se encontraron estas problemáticas, el presidente, tal como lo puse ahí en una imagen, en su cuenta pública del 2019, informó la conformación de una mesa técnica transversal, la cual empezó a funcionar el 25 de junio del 2019 por resolución. Importante señalar que en esta mesa técnica, tal como vamos a ver más adelante, formaron parte ex autoridades, ex subsecretarios, ex intendentes, académicos de distintas universidades y particularmente representantes de todas las fuerzas políticas que están en el Congreso Nacional, también ex contralores. Y por lo tanto lo que vamos a ver más bien en este proyecto de ley son los grandes acuerdos establecidos por esta mesa técnica transversal, y quiero insistir en eso, en los cuales ellos pudieron darse cuenta que esta es la manera más rápida, precisa, de poder ir avanzando en la implementación de la descentralización. Comprendamos que esto es un proceso, lo hemos dicho otras veces en esta comisión, siempre va a haber una discusión si hay más competencias o no, cómo vamos avanzando, pero lo que es claro es que con este proyecto que hemos querido ser preciso, es un proyecto acotado, pero precisamente ¿por qué? Porque no queremos trabar la tramitación legislativa, y son precisamente los puntos que nos van a permitir poder llegar con un proceso de descentralización bastante más avanzado, y particularmente algo muy claro, que le da certeza a los gobiernos regionales particularmente sobre cuáles son sus competencias, cómo pueden empezar a funcionar, y una serie de medidas. Yo diría que esas son las tres ideas fuerzas que hemos buscado en esta materia. Si vamos, ahí donde dice introducción, no la anterior, por favor. Tal como señalamos, ya dijimos que esto era parte del proceso de descentralización, y dichas normas obviamente ven la elección de los gobernadores regionales y la implementación. Y aquí, cuando quisiera poner algunos ejemplos respecto a estos nudos o problemáticas o vacíos legales que se han encontrado, quiero poner ejemplos, por ejemplo, que se dio en esta comisión del Senado, cuando se discutió la ley 21.074, por ejemplo, el honorable senador Saldívar en su minuto predino, por ejemplo, que respecto a la revocación de las competencias, la facultad de revocación era muy amplia, ya que solo se establecía que fuera fundada, por ejemplo, y eso podría provocar, por ejemplo, que el gobierno central podría retirar una competencia desde un gobierno regional, lo que lo encontraba grave. Solo un ejemplo, eso es parte de lo que se tomó en la mesa, y ahora, como vamos a ver más adelante en el proyecto, ahora, por ejemplo, esa revocación se hace mediante la ley. Otro ejemplo, el senador Espina formuló sus inquietudes respecto a el jefe de unidad de control, y que como jefe de unidad de control siguiera formando parte o fuera dependiente directo del gobernador regional. La mesa toma esa inquietud, por ejemplo, y por ejemplo ahora se incluye que cualquier irregularidad, ilegalidad que detecte el jefe de control en sus funciones debe ser informada en un plazo establecido al Consejo Regional. Y también se hace un cambio respecto en la forma en que se elige al jefe de control. Y por último, el senador Tuma, por ejemplo, establecía que no había una resolución de las controversias respecto a controversias por competencia, y eso es algo también que queda definido en este proyecto de ley, y obviamente que fue tomado por la mesa técnica de descentralización. Si avanzamos,
Eso es básicamente lo que señalé respecto a la mesa, cómo empieza a funcionar. Las resoluciones del 25 de julio del 2019, perdón, de junio. La primera sesión fue el 8 de julio del 2019, y aquí pueden ver a ustedes las personas que concurrieron a esta mesa técnica transversal, que creo que es muy importante porque, insisto, el resultado de este proyecto de ley está completamente basado en las recomendaciones y lo que levantó esta mesa. Ahí podemos ver al ex subsecretario Miguel Flores, Felipe de Salaverry, está el ex contralor Ramiro Mendoza, está el ex diputado intendente Víctor Barrueto, el presidente del Centro de Estudios de la región de Valparaíso, el abogado y asesor legislativo, entiendo, del senador Quintero, don Jorge Frites, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, la cientista política Beatriz Vega, es decir, un grupo, y por último señalar que se incorporó, aparte el ex subsecretario de Obras Públicas y ex intendente también de la región metropolitana, don Sergio Galilea, quien tuvo que reemplazar en su minuto al señor Barrueto, pero para demostrar lo transversal y técnico que fue esta mesa. La mesa trabajó durante 4 meses, se realizaron 9 sesiones, y básicamente donde la metodología fue un debate abierto y constructivo por parte de los distintos participantes. Informar que aquí hubo un trabajo bastante fundamentado, y siempre, eso sí, teniendo como base que Chile es un Estado unitario. Si podemos avanzar, algunos de los invitados muy rápidamente, estuvo el subsecretario de Hacienda y el auditor general de Gobierno. Aquí, ¿por qué los quisimos incluir? Porque cuando veamos las materias que se vieron en el proyecto de ley, y las materias que algunas se tomaron por la mesa, pero obviamente algunas quedaron fuera. Por ejemplo, en este minuto se invitó a conversar con el subsecretario de Hacienda respecto a lo que iba a ser la ley de financiamiento regional. En este caso decidió que esto se iba a ver, el gobierno obviamente a través de otro proyecto de ley, que es el que ustedes ya conocerán, fue enviado también por el Ejecutivo respecto al proyecto de ley de financiamiento regional. Y también en ese caso, ahí el señor Eugenio Rebolledo planteó su postura respecto a que los jefes de unidad de control, este nuevo cargo que se creaba, debía ser, de alguna manera, cumplir su función en forma paralela a lo que son las auditorías internas que existen actualmente por los gobernadores regionales. Seamos claros, en este caso, por ejemplo, eso no se acogió por parte de la mesa y se determinó que va a ser el jefe de control que va a asumir ambas funciones. Ahí los puse como ejemplo de cosas que también se vieron, pero que la mesa tomó otra decisión y por lo tanto eso no fue incorporado en este proyecto de ley. La metodología, tal como les dije, se conformaron comisiones por materia, se definió una secretaría técnica, y los insumos que fueron utilizados para llegar a este proyecto de ley tienen que ver con los análisis internos de Hacienda, de la DIPRES, las propuestas de bancadas parlamentarias, las mesas de trabajo que se realizó, y propuestas de centros de estudios como la Fundación Espacio Público, Chile Descentralizado, el Comité Asesor Permanente de Modernización, la Asociación de los Consejos Regionales, de los consejeros regionales tan relevantes, la Fundación Piensa y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Para finalizar el funcionamiento de esta mesa, el documento final fue entregado el 18 de octubre del 2019, como ustedes recordarán bien, bueno, posteriormente ocurrieron hechos que todos conocen desde esa misma fecha. Tuvimos primero el estallido social ese mismo día, y después una pandemia que efectivamente hizo retrasar algunos procesos, pero que ya nosotros se ha cumplido, particularmente con el compromiso del presidente de poder presentar estos proyectos de ley, porque creemos que son fundamentales para avanzar en este sentido. Pasemos a las materias propiamente tal, por favor. Ahí están. Las materias analizadas por la Mesa Técnica de Descentralización y que forman parte de este proyecto fueron, en primer lugar, las transferencias de competencias. Se discutió y se establece una propuesta respecto al silencio administrativo.
se analizó y se establece una propuesta respecto a la evaluación de transferencia de competencias, que no existía en la ley 21.074. Se establece también un proceso de revocación de competencias, tampoco existente en la ley 21.074. Se hace una definición del concepto de competencia, que a pesar que aparece algo tan elemental y mínimo, tampoco existía, y por lo tanto, para evitar confusiones e interpretaciones, se establece una definición que vamos a ver más adelante. Respecto a la materia de estructura y organización, Presidenta, se establece también se analiza la nueva unidad de control que tendrán los gobiernos regionales, y se establece una propuesta por parte de la mesa que vamos a ver. Se establece también, se analiza el área de los traspasos de funcionarios, también respecto a la resolución de controversias, como muchos saben, donde ahora se involucra a la Contraloría, tampoco eso estaba definido en las primeras leyes del proceso de descentralización. Y por último se analiza también la relación con otros órganos de la administración del Estado. Otras dos materias que se vieron de distinta forma en la mesa tiene que ver con el financiamiento regional. Aquí se vieron temas de financiamiento regional y responsabilidad fiscal y la flexibilidad administrativa y presupuestaria. En este caso, por ejemplo, decir que si bien esto fue analizado por la mesa técnica de descentralización, esto no forma parte del proyecto de ley que vamos a ver hoy día, forma parte del proyecto de ley respecto a financiamiento. Y otras materias que se dieron y que quedaron fuera del proyecto de ley, pero que es bueno que los señores senadores lo conozcan, para que puedan preguntar las razones. Por ejemplo, quedaron fuera el tema de la acusación constitucional. ¿Cuál es la razón para esto? Lo vamos a ver más adelante, pero en el fondo, si ustedes se dan cuenta, el proyecto de ley todo forma parte de una ley orgánica constitucional, y en el caso de la acusación constitucional era materia de reforma constitucional, por eso se deja aparte. Y también, por ejemplo, cosas que quedaron fuera, normas de protocolo regional y las instalaciones físicas de los gobiernos regionales. Eso se analizó, pero eso queda fuera por ser parte de materia reglamentaria y administrativa. Lo que quiero decir con esto es que esas materias fueron abordadas y de hecho se están materializando, pero por otros proyectos u otras áreas, para que no les quede duda a los señores senadores y senadoras. El proyecto de ley, tal como dijo el secretario, consta de 2 artículos permanentes y 1 transitorio. El artículo número 1 introduce modificaciones a la ley 19.175, orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional, cuyo texto refundido y coordinado y sintetizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 19.175 del año 2005 del Ministerio del Interior. El artículo 2 de este proyecto de ley incorpora 3 artículos nuevos a la ley número 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, cuyo texto refundido fue fijado mediante el Decreto Supremo número 2421 del año 1964 del Ministerio de Hacienda. Y por último existe el artículo transitorio que establece el plazo para la publicación del reglamento referido a la evaluación de las competencias. Aquí podemos ver las materias que forman parte del proyecto. Como se pueden dar cuenta, son precisamente también las materias que vio la mesa técnica descentralizada para reafirmar que el trabajo es directamente desde ahí, y ahí podemos ver que los contenidos de esta iniciativa legal o contenidos va a ser la definición de un concepto de competencia, la evaluación de competencias transferidas, la revocación de competencias transferidas definitivas, la resolución de estas controversias por competencia, cómo van a establecerse las comisiones de servicio, y por último también se ve la regulación del silencio administrativo. Y también, como verán más adelante en los artículos, se establece, por ejemplo, que el gobernador regional, como superior jerárquico de los directores de los servicios públicos regionales, en conformidad a lo establecido en el artículo 6 de la ley 21.074. Ya también se realiza una precisión del rol de la unidad de control del gobierno regional.
para ir entrando directamente en materia en cada uno de los artículos, el artículo número 1 del proyecto introduce las siguientes modificaciones a la ley 19.175, tal como señalé. En primer lugar, una definición del concepto de competencia. En este caso, lo que se busca, para que lo tengan claro los senadores y senadoras, es establecer un concepto unívoco de competencia, es decir, que permita subsumir diversas situaciones particulares en él. Aquí lo que busca el artículo, y se los voy a leer, dice lo siguiente: el artículo 1, literal 1, señala que para efectos de lo dispuesto en esta ley se entenderá por competencia toda facultad que posean los órganos de la administración del Estado para satisfacer las necesidades públicas que sus respectivas leyes orgánicas han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Es decir, tal como lo que señalamos aquí, lo que se busca es que esta definición es que la competencia sea la que sea totalmente concordante con la ley orgánica constitucional de cada servicio que tiene esta competencia. Este mismo artículo, en su literal número 2, habla respecto de las comisiones de servicio. El proyecto aquí propone la inclusión de normas con el objetivo de evitar la duplicidad de funciones, precisando su regulación. Y para ser preciso, el artículo 1, literal número 2, señala que en caso que la transferencia de competencias sea temporal, el jefe superior del ministerio o servicio que transfiere la respectiva competencia podrá designar en comisión de servicio en el gobierno regional respectivo hasta por un plazo equivalente al de la competencia transferida a los funcionarios públicos que sean necesarios, según lo señalado en el párrafo anterior, para ejercitar la competencia transferida. Como ustedes saben, las comisiones de servicio entre los distintos servicios públicos tienen plazos determinados, y aquí lo que se hace precisamente es una excepción para que en el fondo el plazo sea adecuado al tiempo en que la competencia va a estar transferida. Por algo lógico, aquí estamos hablando de las competencias transferidas en forma temporal. Entonces, por lo tanto, lo que se hace es que aquí adecuamos que esa comisión de servicio que se va a realizar se haga por el tiempo que dura la competencia, y así evitar la duplicidad de cargo. O sea, comprendamos que la idea obviamente es que si llevamos un funcionario de un ministerio, ahora ejerza temporalmente eso en un gobierno regional y no tengamos además un funcionario del ministerio, porque eso obviamente genera una duplicidad, un gasto innecesario, etc. Bien. En este caso, antes de cerrar este artículo, señalar que la mesa señaló que la comisión de servicio estaba bien para las competencias transferidas de manera temporal. Es decir, aquí en este caso solo hablamos de competencias transferidas de manera temporal, no así las definitivas. En el caso de las definitivas sí, si bien no hubo acuerdo y por lo tanto no forma parte de este proyecto, sí se indicó que lo importante era que se resguardara obviamente los derechos de cada funcionario cuando ocurran estas transferencias de manera definitiva. Si continuamos, el punto 3 establece la regulación del silencio administrativo, tal como lo habíamos adelantado. El proyecto aquí lo que pretende es mantener el plazo de tramitación del procedimiento de competencia de 6 meses, es decir, ahí no hay una modificación, sí propone que cumplido el plazo mencionado y en el evento que la autoridad competente no haya resuelto el asunto, la falta de pronunciamiento sea considerada como un silencio administrativo negativo. Esto es, que no habiéndose pronunciado la autoridad y siguiendo las condiciones que se tendrán a la vista, se entiende que se rechaza la transferencia de la competencia solicitada. Aquí, ¿qué es lo que se busca? Es que el Ejecutivo tenga un plazo de 6 meses para
y no dilatar, para dar su respuesta respecto a si va a haber transferencia de una competencia solicitada por un gobierno regional, y lo relevante es que el plazo empieza a correr una vez que el mismo gobierno regional se lo ha hecho ver formalmente a la Comisión Interministerial de Descentralización. Por lo tanto, aquí lo que buscamos es precisamente que tanto como gobiernos regionales como el gobierno central manifiesten su voluntad respecto de esta transferencia, y ahí hay una diferencia. Respecto a la evaluación de las competencias transferidas, tal como señalamos, esto no estaba en ninguna de las normas anteriores. Aquí el proyecto plantea la idea de establecer de manera detallada un procedimiento de seguimiento y evaluación de las competencias una vez transferidas. ¿Qué quiere decir esto? El procedimiento de evaluación que se propone mediante esta iniciativa diferencia las competencias transferidas de forma definitiva de aquellas transferidas de forma temporal. En este caso, y quisiera aquí leer el procedimiento que está incluido en el proyecto, porque creo que es muy relevante. Agrégase el siguiente literal número D y señala del procedimiento de evaluación del ejercicio de las competencias transferidas. Número 1 dice: luego de cumplido el periodo por el que hayan sido transferidas temporalmente una o más competencias por parte del Ministerio de Servicio Público, o luego de transcurridos 3 años para el caso en que la o las competencias hayan sido transferidas de forma definitiva, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, actuando como Secretaría Ejecutiva, en conjunto con la Dirección de Presupuestos y el Ministerio o Servicio Público al cual correspondía originalmente el ejercicio de la competencia transferida, previo informe del gobierno regional respectivo, realizarán una evaluación objetiva e imparcial de su ejercicio por parte del gobierno regional. Esta evaluación considerará indicadores cualitativos y cuantitativos de medición y recomendaciones de mejora. Los mecanismos señalados precedentemente deberán ser incorporados en el decreto de transferencia de competencias. Señalar aquí que el procedimiento está incorporado en el decreto de transferencia de competencias que ya fue tomado razón, el reglamento de transferencia de competencias que ya fue tomado razón por la Contraloría, pero aquí nosotros además lo que quisimos darle es un rango legal para que no pueda ser modificado vía reglamentaria y así darle una mayor solidez a lo que es algo tan relevante como la evaluación precisamente de estas competencias. Los indicadores, en el numeral número 2, señala que los indicadores que midan el ejercicio de la o las competencias transferidas podrán ser considerados por el respectivo gobierno regional dentro de los programas de mejoramiento de la gestión y las metas anuales que se establezcan para determinar los incrementos por desempeño institucional y desempeño colectivo a la que se refiere la Ley 19.553. El numeral 3 señala que para un mejor ejercicio de las competencias transferidas, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en coordinación con otros órganos de la Administración del Estado, y cuando corresponda, deberá proponer anualmente a los gobiernos regionales planes de capacitación y asistencia técnica para los funcionarios de los gobiernos regionales. El numeral 4 establece un reglamento aprobado mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el que además está suscrito por el Ministro de Hacienda y Secretario General de la Presidencia, establecerá el procedimiento, la metodología y otros aspectos que resulten relevantes de la evaluación establecida de este literal. Y el número 5 establece que los resultados que arroje dicha evaluación deberán ser remitidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo dentro de los 30 días siguientes al Presidente de la República, al Congreso Nacional y al Gobierno Regional respectivo. Aquí podemos darnos cuenta que lo que buscamos aquí obviamente es desatar uno de los nuevos críticos respecto a lo que son la transferencia de competencia y particularmente darle certeza
a los gobiernos regionales respecto a cómo van a ocupar sus competencias, cómo van a ser evaluadas, y precisamente establece aquí un proceso de evaluación. Y lo relevante es que, si bien esto ya estaba considerado vía reglamentaria, tal como lo señalé, es que hemos querido darle el rango legal precisamente para evitar que pueda haber una modificación por una administración de turno. Creo que eso también le da un peso mucho más relevante a lo que son los gobiernos regionales y cómo van a ir ocupando las distintas competencias que van a ser transferidas y que ellos pueden ir solicitando. Otro aspecto contenido en el proyecto de ley es la revocación de las competencias transferidas. Este proyecto de ley dispone que las competencias transferidas de forma definitiva solo podrán ser revocadas mediante una ley dictada al efecto. Aquí también hay un cambio y queremos señalar que en la mesa hubo varias discusiones, ya que habían interpretaciones que se establecía que, por ejemplo, se podían ser modificadas por decreto. Y eso es lo que nos lleva precisamente a elevar el rango, ponerlo dentro de que las revocaciones de una competencia definitiva pueda ser revocada solamente por ley. Esto va en línea precisamente con lo que hablábamos recientemente de la evaluación. Lo que busca nuevamente es fortalecer las competencias, el ejercicio de las competencias por parte de los gobiernos regionales, y que todo sea materia de ley en caso, por ejemplo, que pueda ser algo revocado. Esto era el ejemplo que ponía los ejemplos que dimos al inicio. El punto 6 señala que se establece al gobernador regional como superior jerárquico de los directores de los servicios públicos regionales en conformidad a lo establecido en el artículo 6º transitorio de la ley 21.074. Este numeral que nosotros incluimos acá tiene que ver básicamente para clarificar las atribuciones que tiene, por un lado, el delegado presidencial, y por lo tanto aquí se clarifica que el jefe superior jerárquico de los servicios públicos regionales van a ser los gobernadores regionales. Comprendamos que estos son servicios públicos que también son creados por ley, en la misma línea que mencioné los artículos anteriores, para darle un sustento y una seriedad al proceso de descentralización de manera más larga, se podría decir. Aquí el proyecto propone, tal como dije, que el gobernador sea el superior jerárquico establecido. Para mayor abundamiento, el artículo en sí es el inciso final y se pide que se modifique por lo siguiente: el gobernador regional será el superior jerárquico de los directores de los servicios públicos regionales que se creen en conformidad a lo establecido en el artículo 6º transitorio de la ley 21.074. Otro aspecto y contenido del proyecto tiene que ver con la precisión del rol de la unidad de control del gobierno regional. Aquí el proyecto propone que la unidad de control del gobierno regional se ciña a ejercer las facultades de control y auditoría interna adscritas a su naturaleza. Por ello, el proyecto pretende suprimir el deber de esta unidad de representar a la autoridad los actos de gobierno regional que estime ilegales, sin perjuicio de la obligatoria comunicación de los hallazgos al Consejo Regional. Aquí se hacen dos cosas básicamente, según lo que estableció la mesa transversal. En primero es que se mantiene unido lo que es el cargo del jefe de unidad de control en funciones con lo que es lo que actualmente conocemos como la unidad de auditoría interna. Eso por un lado. Lo segundo es que se establece que el jefe de control deberá informar de manera obligatoria a los miembros del Consejo Regional en caso de encontrar algún hallazgo que él estime ilegal o irregular. Y por último, se hace también una precisión respecto a la forma en que se define el jefe de la unidad de control. La ley 21.074 establecía el concepto de procedimiento análogo a lo que hace el sistema ADP de alta dirección pública,
nosotros aquí en el proyecto de ley lo que hacemos es eliminar la palabra análogo, solo lo dejamos como procedimiento, precisamente para que quede más arreglado como procedimiento propio de la alta dirección pública llevado a cabo por el servicio civil. Tiene algunas diferencias, sin duda, porque se establece, como ustedes saben, todo sistema de alta dirección pública, se presentan los candidatos, se hace una exhaustiva evaluación técnica profesional hasta que llegue una terna y ahí lo elige el jefe de servicio. En este caso la diferencia es que una vez que la terna lo define el servicio civil y lo define el jefe de servicio, en este caso el gobernador, este debe ser aprobado por un quórum importante de los consejeros regionales. Eso es parte de la otra ley, pero quería recordarlo. El artículo 2 ahora del proyecto de ley establece modificaciones a la ley de la Contraloría General de la República. Aquí lo que se pretende es que sea la Contraloría quien resuelva las controversias. El proyecto plantea que el Contralor General resuelva las contiendas de competencia que se susciten entre autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales de acuerdo al procedimiento propuesto en la presente iniciativa. En este caso quisiera leer el artículo completo para que quede completamente claro. Señala el artículo 6 bis, señala que el Contralor General resolverá las contiendas de competencia que se susciten entre autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales. El órgano o autoridad que se atribuya una competencia o falta de ella sobre un asunto determinado deberá presentar su petición por escrito al Contralor General y en ella deberá indicar con precisión la contienda producida, los hechos y los fundamentos de derecho que le sirven de sustento, señalando, en caso de corresponder, quién detentaría la competencia. El artículo 6 ter establece que una vez declarada admisible la petición para los efectos de la resolución del procedimiento, se solicitará informe al o a los otros órganos en conflicto para que en un plazo de 10 días hábiles hagan llegar al Contralor General las observaciones y antecedentes de hecho y de derecho que estimen pertinentes para resolver. Y el artículo 6 quater establece que concluidas las diligencias y plazos señalados en el artículo anterior, el Contralor General, dentro del plazo de 10 días hábiles, resolverá la contienda de competencia dictando al efecto una resolución fundada en la cual se determinará el órgano o autoridad que tiene la potestad legal para ejercer la competencia en cuestión. Señalar que la Contraloría es el órgano que tiene la expertise y la autonomía necesaria para esta materia. Con esto estamos explicitando algo que le compete a la Contraloría y que ya lo viene haciendo, evitando así también que una eventual controversia se judicialice. Yo aquí quiero señalar, claro, que en la mesa, esto fue al final una propuesta formal de ello, cada uno, tal como les dije, de las medidas que se tomaron aquí en este proyecto fueron establecidos como propuestas de la mesa, pero hubo una discusión, habían alternativas en un minuto que sea el Tribunal Constitucional, lo cual no prosperó. También el ex Contralor Ramiro Mendoza estableció una fórmula de un sistema colegiado dentro de la Contraloría, eso sí igual, pero como un órgano colegiado similar a lo que se hace con los juicios de cuenta. Si bien esto discutió, al final la mesa estableció como propuesta formal final que sea el Contralor General de la República quien en los plazos ya establecidos tome la decisión en base a las resoluciones señaladas. Lo dejo como para que sea parte del debate, para que sepan cómo funcionó, pero eso es la propuesta formal. Y por último, está un artículo de carácter transitorio que lo que hace simplemente es disponer el reglamento que va a regular el procedimiento y la metodología de la evaluación del ejercicio de las competencias transferidas, el cual debe ser aprobado mediante decreto supremo, tal como señalamos, expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito por los ministros de Hacienda y el secretario general de la Presidencia, el cual deberá dictarse dentro de un plazo de 6 meses desde la publicación de esta ley. Presidenta, senadores, como ustedes pueden ver, yo creo que tenemos
que volver a las ideas centrales de lo que establece este proyecto y también cómo se genera. Lo primero es que insistir es que la ley 21.074, 21.073 dejaba algunos vacíos, algunas debilidades, podríamos decir, y establecía nudos críticos para el proceso de descentralización. Creemos que estas medidas son fundamentales para destrabar esos nudos y que podamos tener un proceso de descentralización lo más fluido posible. Sin duda, y esto hay que dejarlo muy en claro, al ser un proceso vamos a ir encontrando otras problemáticas que se deben ir solucionando, pero creemos que este proyecto en gran medida soluciona los problemas críticos que podría tener el proceso en su primera etapa. Señalar además que este proyecto de ley está basado completamente en las propuestas señaladas por una mesa técnica de descentralización, y quiero ser muy claro en eso, una mesa que tuvo una metodología muy ordenada, en la cual se escucharon a los distintos sectores políticos, pero además formaron parte autoridades reconocidas en la materia, excontralores, ex subsecretarios de Desarrollo Regional, exintendentes, académicos, y por lo tanto creemos que en ese sentido es un proyecto bastante sólido. Y por último señalar que la característica de que sea acotado y preciso es precisamente para poder darle una facilidad en su tramitación legislativa, porque como todos sabemos, estamos contra el tiempo, hay siempre voces de que creen que no estarían listos los gobernadores, y yo creo que ser muy claro aquí, esto va a ayudar precisamente para que nuestros gobernadores regionales electos tengan una certeza y una claridad para poder ejercer las competencias que se le han ido entregando en esta primera instancia, y también tener claridad respecto a los procesos de evaluación, de revocación y cómo van a poder solicitar las nuevas competencias. Yo vuelvo a insistir en que esto es un proceso, pero creemos que esto va a facilitar de gran medida esta etapa, y para que podamos después seguir perfeccionando en medida que va evolucionando el proceso de descentralización de nuestro país. Muchas gracias, Presidenta, y estamos obviamente abiertos a todas las consultas hechas por los señores senadores. Gracias, subsecretario, por la exposición. Le vamos a pedir desde ya que nos acompañe en la próxima sesión para contestar consultas. Hoy día vamos a darle la palabra a los senadores brevemente, porque ya estamos casi al término de la jornada. Solamente un comentario. Me parece muy atendible, ¿no es cierto?, y notable todas las personas que estuvieron en esta mesa técnica. Lamentablemente no fue invitado ningún parlamentario nosotros de su oportunidad. No es para usted, porque usted no era el subsecretario. Muchas veces lo pedimos porque sabíamos que tarde o temprano este proyecto iba a terminar acá en el Senado, lo pedimos transversalmente, de que hubiera sido bueno que algún miembro del Parlamento, particularmente la Comisión de Gobierno de este Senado, hubiera estado participando de la mesa técnica. Senador Bianchi. Gracias, Presidenta. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Bueno, saludar a todas y a todos. Gracias por la exposición, subsecretario. La verdad es que yo fui parte de la historia de esa discusión, y uno de los temas que más señalé con insistencia era la necesidad de un órgano dirimente. Habíamos propuesto efectivamente, por un lado, la Contraloría, alguien por ahí el Tribunal Constitucional, y habíamos también propuesto el propio Senado, con un quórum alto, porque efectivamente entendíamos que al negarse la competencia, más allá que sea por escrito, etcétera, 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 eso también podía tener un sesgo político, y podía ser que efectivamente simplemente se negara por negar traspasos de competencia a una determinada autoridad en cualquiera sea la región. Para todos quienes han hecho público un mensaje de que aquí se quiere parar, frenar la elección de las gobernadoras o gobernadores, bueno, volvemos a decir lo mismo, faltaban muchos temas perfeccionar. Por lo tanto, junto, como dice nuestra presidenta, lamentar el que nosotros no hayamos podido ser invitados, siendo parte de la historia de esta discusión. Sinceramente, se mejoran muchos aspectos que eran totalmente necesarios poderlos tener más claros. La evaluación de los traspasos, es decir, era tremendamente necesario. El órgano dirimente era tremendamente necesario.
Yo tengo sí una duda y quiero representársela, subsecretario, porque si bien la gobernadora o el gobernador queda como el jefe máximo administrativo, hay una pregunta: ¿queda bajo el gobernador los seremis? Cuidado, porque eso no se aclara. Quedan todos los directores de servicio o directoras de servicio, pero ¿en qué figura quedan los seremis? Entendiendo que partimos de la base que somos un Estado unitario, que existe un delegado presidencial en cada región, me imagino yo que los seremis, y lo pregunto, debieran también estar allí en una situación bastante compleja, más allá de que el día de mañana se pretende hacer desaparecer alguna figura de los seremis. Y lo digo porque si estuviera bajo el alero del futuro gobernador o gobernadora, ¿quién elige a los seremis? ¿Cómo se elige a los seremis? Entonces habíamos también propuesto que esto debiera ser de una terna, que efectivamente el delegado regional pudiera, ¿no es cierto?, presentar al gobernador, y el gobernador, en conjunto con los gobiernos regionales, tomar la decisión de la elección de los seremis. Pero quedó la duda, porque los seremis, en definitiva, ¿a quién responden? Bueno, me imagino que responden al ministro. Entonces tienen una relación directa con el ministerio y no propiamente tal con el gobernador futuro. Ese es un tema que me gustaría dejarlo más claro, porque no sé si mis colegas a lo mejor lo tienen más claro que yo, pero a mí no me queda claro bajo qué dependencia quedan los seremis. Y lo otro es que el gobernador, bueno, más allá de las competencias que tenga con el delegado presidencial, quién es quién está primero, quién está después, quedó claro y despejado que bajo una emergencia, entendiendo el Estado unitario, el control no lo toma el gobernador, sino que es el delegado presidencial o quien esté a cargo de la emergencia de un determinado territorio. Pero el gobernador tampoco tiene potestad sobre los gobernadores de las otras provincias. Entonces queda menos empoderado. Esa situación tampoco quedó absolutamente despejada. Solo por nombrar algunos de los temas que me gustaría aclarar, subsecretario. Gracias. Presidenta, pido la palabra. El senador Insulza. Presidenta, agradezco mucho la exposición del señor subsecretario, ha sido muy completa. Y me queda muy claro, esta es una ley cuya idea matriz, por así decirlo, es perfeccionar la 21074. Por lo tanto, contiene una cantidad de cosas que son muy diversas, temas que son diversos, en los cuales, como decía el señor Bianchi, se había hecho ver que tenía vacíos. Por lo tanto, mientras sea una ley es decir, una ley que perfecciona el mecanismo a través del cual se van a traspasar competencias, no debe ser, por cierto, confundida con una ley de traspaso de competencia, de más traspaso de competencia. Las cosas siguen igual, nada más que en ese marco ahora se harán mejor. Yo entiendo, entre paréntesis, pero vamos a conversarlo en su momento, que el gobernador regional va a encabezar los servicios que se traspasan a través de la ley 21074, cosa que me parece muy razonable. Probablemente hay algunos ajustes que hay que hacer ahí. En suma, Presidenta, yo no tengo ningún inconveniente en aprobar en general esta ley, desde el primer momento lo digo. Creo que realmente sería bueno aprobarla de inmediato en general. Hoy día que desgraciadamente ya nos han dejado dos de nuestros colegas, entonces probablemente sea mejor hacerlo en la próxima sesión y empezar a discutir punto por punto, porque en realidad, repito, la idea matriz me parece a mí importante, perfeccionar la ley 21074, y esa sería la aprobación en general, y la aprobación en particular, claro, la discutiremos artículo por artículo, porque no todos los temas naturalmente están ligados uno con el otro. Son distintas formas de perfeccionamiento. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. Yo comparto con usted, yo creo que en la próxima sesión podemos, ojalá que estén los 5 senadores, votar en general ya la ley y empezar rápidamente el estudio artículo por artículo, que es donde vamos a poder entrar a ver de verdad cómo mejorar la ley. O sea, yo creo que aquí hay coincidencia plena en que tenemos que mejorar la ley y sobre todo, ¿no es cierto?, aclarar algunos vacíos que tenía para que la futura elección de gobernador regional, que ya está a la vuelta de la esquina, pueda llevarse a cabo su ejercicio, ya el primer ejercicio de esta nueva autoridad con las mayores facilidades posibles y claridad en la legislación. Así que
la votamos en general la próxima sesión, cuando estemos los 5 senadores, como costumbre en esta comisión. Correcto. Subsecretario, le agradecemos su presentación, le pedimos que nos acompañe también la próxima sesión. Vamos a evaluar si puede ser el lunes o el miércoles, yo lo voy a consultar con los senadores y le haremos llegar la invitación. Habiendo... ¿Es posible responder o esperamos la próxima semana? Ah, perdón, subsecretario. Subsecretario, tiene usted la palabra para los comentarios finales. Sí, gracias, Presidenta. Sí, y por su intermedio, primero, para aclarar algunas cosas al senador Bianchi. Los Ceremis están bajo el alero, digamos así, del delegado presidencial, no del gobernador, tal como lo dijo el senador Insulza. Efectivamente, lo que se hace es que el gobernador regional sea el jefe jerárquico de los nuevos servicios públicos que se vayan creando regionales. Esto tiene que ver, entendiendo que seguimos en un país unitario, en un Estado unitario, dependen del presidente y a su vez de los distintos ministerios. Lo que va a ser fundamental aquí es generar la coordinación, obviamente, entre los servicios que van a así ser transferidos en su competencia y otros que van a seguir dependiendo del gobierno central, porque nosotros vamos a seguir teniendo ministerios, los distintos ministerios que tenemos ahora. Entonces, para aclararlo, en eso queda en el delegado presidencial, para ser preciso, senador. Y estoy anotando... no, era eso básicamente lo que usted me había consultado respecto a los Ceremi. No sé si se me escapa algo. No, está bien, subsecretario. Era básicamente eso. Y yo, agradecerle también al senador por sus comentarios y a usted, Presidenta. Efectivamente, yo creo que estamos todos embarcados en algo que faltaban algunas precisiones, perfeccionamiento para darle más certeza a nuestros gobiernos regionales en total y a los nuevos gobernadores. Yo creo que esto es un avance importante, esperemos que pueda ser tramitado. Nosotros obviamente vamos a estar disponibles cada vez que lo necesiten. Solo para cerrar, la bancada regionalista, efectivamente yo no estuve, la bancada regionalista sí fue parte de varias reuniones de coordinación y participó en varios de los insumos. Entiendo que al final no fue parte permanente de la mesa, pero de hecho en la presentación se han incorporado como uno de los que entregaron los insumos, etcétera. Lo digo solo para dejarlo claro, pero tengo más que claro que no fueron parte de los senadores. Fue a la comisión especializada que vio toda esta discusión. Tomo el punto. No, ya se ha salido. Pero créanme que se recogieron todas las medidas. Yo creo que sería muy bueno invitar, aparte de los que fueron parte de la mesa transversal, que conversen, porque yo creo que hay un buen trabajo. No es sencillo, es una materia que ustedes saben es compleja para todos, porque de hecho todos los órganos del Estado que revisan esto se toman más tiempo, precisamente porque es algo nuevo y queremos hacerlo bien. Pero yo creo que aquí podemos tener un gran avance, senadores. Así que muchas gracias. Presidenta, finalmente lo que dijo el senador Insulza y usted misma. No, yo de verdad creo que primero la exposición fue muy, muy buena, y segundo que esto recoge muchos de los temas que habíamos discutido largamente, o sea, y no estaban resueltos. Entonces, mal podía asumir una gobernadora o un gobernador teniendo estas situaciones no resueltas. O sea, me parece que esto de muchísima responsabilidad, y por eso es que también yo coincido con el senador Insulza, estoy dispuesto a votarlo en general y de ahí entrar rápidamente al detalle de la discusión después, posteriormente. Ya, pero ¿lo votamos en la próxima sesión o quieren votarlo ahora? Sí. Yo hago lo que ustedes quieran. No sé, José Miguel. Yo estoy dispuesto a votarla ahora, Presidenta, pero a lo mejor senadora Naya, la senadora Sabat, que señaló que no podía continuar la sesión por alguna razón. Sí. Yo prefiero que lo votemos en la próxima sesión, porque ya además son las 12, ya hemos dado término al día. No creo que tengamos ningún problema. Partamos la próxima sesión votándolo en general y comenzamos inmediatamente a seguir avanzando y pedimos, ¿no es cierto?, que los distintos comités que estamos, ojalá la sala lo pueda ver lo antes posible para que pudiéramos empezar rápidamente su discusión en particular. Presidenta, solo una sugerencia, porque como estamos, como usted dice bien, esto está a la vuelta de la esquina, la elección,
O sea, yo creo que nosotros debiéramos darnos el tiempo para sesionar 2 veces en la próxima semana. Sí, La sí. próxima semana es regional, cuidado. Sí. La Pero están próxima funcionando las comisiones. Podemos sesionar desde las regiones. Yo voy a estar en mi Y en región. en todo telemático caso. no hay problema. Po. Entonces, fantástico. Entonces, aún cuando sea regional, hagamos las sesiones, avanzamos y lo votamos en general y lo vemos en particular y vamos viendo inmediatamente el tema. No tengo problema. Exactamente, Solo- como la perfecto, próxima, sin problema. no perdemos tiempo porque la próxima semana no va a haber sesión. Entonces da lo mismo que lo votemos hoy día o el lunes de la otra semana, porque igual va a llegar a la sala, a la tabla de la semana subsiguiente. Claro, dependerá también de Es nuestra fácil secretaría, despacho, que es muy ojalá. eficiente, pero que haga el informe una vez que nosotros terminemos todo. Esto me parece bien, yo no tengo ningún problema. Me sumo a lo que dice el senador José Miguel y usted, estimada presidenta. Bien, No tengo problema. agradecemos, subsecretario, que nos haya acompañado. Insisto que lo vamos a invitar que nos acompañe en la próxima sesión para la votación en general y resolver consultas del resto de los senadores que no alcanzaron a quedar hasta el final hoy día. Habiendo dado término a los asuntos citados para la sesión de hoy, levantamos la sesión. Que tengan muy buenas tardes. Y nos vemos Gracias, ahora. presidenta. Gracias. Esté muy bien. Espérame. Gracias, presidenta.